Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en el fin de la semana, Martín. ¿Cómo andás, Natalia? Bien. Bueno, ¿Vos? me alegro, lo mismo. Muchas gracias por estar, como siempre, del otro lado. Así abrimos la edición de hoy, en semana no demasiado calurosa para ser diciembre, pero sí calurosa políticamente hablando. Sí, un hecho que despertó atención, miradas distintas y muchísima polémica. Sí. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo un tenso cruce con el intendente de Canelones y precandidato presidencial frente amplista, Yamandú Orsi, a quien increpó y cuestionó por sus dichos sobre la presunta vinculación del gobierno con el narcotraficante Sebastián Marcet. Luego de ese cruce, Orsi sostuvo que las palabras de Lacalle Pou estuvieron fuera de tono y no se correspondieron con la investidura presidencial, mientras que desde el Partido Nacional hubo reacciones que avalaron la actitud del presidente. Desde el Frente Amplio se dijo que el partido presidencial, o sea, el Partido Nacional, debe mirar hacia adentro y en particular a las actitudes de integrantes de su bancada del Senado. Bien, bueno, tendremos el desarrollo de esta información, muchísimas repercusiones, pero además hay otros temas. Titulares del cierre de la semana, por favor. El Frente Amplio realiza un homenaje al expresidente Tabaré Vázquez en el marco del Congreso que lleva su nombre y que aprobará el programa y las precandidaturas presidenciales pensando en las elecciones internas del año que viene. El Comité Central Israelita del Uruguay recibió una amenaza de artefacto explosivo en la sede de la comunidad y en otros 2 edificios. Personal de bomberos y de la Guardia Republicana inspeccionaron los edificios y se trató de una falsa alarma. La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca detectó 8 casos positivos de encefalitis equina en el oeste, dentro del territorio nacional. Se emitieron una serie de resoluciones que apuntan a evitar la propagación del virus. Hasta el 22 de diciembre están abiertas las inscripciones para primer año y educación inicial en todas las escuelas públicas del país. Para escuelas de tiempo extendido y de tiempo completo se abrió una agenda web. Integrante del Consejo contra la Explotación Sexual Comercial y No Comercial Infantil, dijo que este fenómeno ubica a las víctimas como mercancía y tiene consecuencias mucho más severas que el abuso sexual. La Intendencia de Montevideo anunció medidas para mejorar la movilidad y accesibilidad de las personas con distintas discapacidades. El Poder Ejecutivo lanzó una campaña para prevenir ahogamientos, ya que es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños y niñas de entre 1 y 4 años. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, asumirá el próximo domingo y mantiene reuniones claves para confirmar los últimos nombramientos de su gabinete. Y hoy se reunió con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Estados Unidos vetó por segunda vez desde el 7 de octubre una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza. Diversas formas de vernos, por ejemplo la emisión en vivo en YouTube, también tvciudad.uy, la web de TV Ciudad, y nos pueden escuchar, como siempre les decimos, desde hace ya bastante tiempo, por suerte, a través de Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, por aire en el 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, y en la web uniradio.edu.uy. En este momento presentamos, como siempre, los adelantos de los móviles. Sí, tenemos a 2 de nuestros compañeros en puntos bien distantes de Montevideo y empezamos por el Palacio Peñarol, por acá cerquita, porque hay un acto en homenaje a Tabaré Vázquez, porque es el aniversario de su muerte. Fue hace un par de días el aniversario de su muerte. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Martín, buen viernes para ustedes. Sí, estamos aquí en el Palacio de Peñarol, donde en algunos minutos va a comenzar este acto especial que dará inicio al 8º Congreso Extraordinario del Frente Amplio, que tendrá entre sus tareas justamente confirmar las bases programáticas del Frente Amplio pensando en las próximas elecciones y ratificar las precandidaturas que ya aprobó el plenario. En la jornada de hoy estará la parte oratoria de este homenaje a Tabaré Vázquez a cargo de Rodolfo Novoa. Va a estar hablando también Verónica Piñeiro y Fernando Pereira de la dirección del Frente Amplio, y también habrá una parte artística entre las que estará la Murga Garrate Catalina y Diablos Verdes. En un rato los convocamos. Nos vamos al cerro ahora con nuestro compañero Diego Martini, a quien le damos la bienvenida especialmente después de algunos días. Diego, estás allí en el cerro, en el aniversario del famoso PTI.
Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todas, gracias por la bienvenida. Así es, nos encontramos en la zona oeste. Detrás nuestro está el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, que está cumpliendo 25 años, donde funcionaba acá el viejo frigorífico Artigas, que funcionó hasta 1992 y que luego, tras estudio de factibilidad, se concretó este Parque Tecnológico Industrial en 1998, una zona clave que dio desarrollo al barrio, desarrollo industrial, laboral, en un momento complicado que se vivía a nivel laboral. Es una zona muy reconocida en el barrio y hoy va a haber un festejo acá un poquito más adelante, unos metros del PTI, con transmisión especial de TV Ciudad con varias actuaciones entre la Ranoa Carrero, Valeria Lima, Maya Castro y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Así que estaremos en unos minutos desde aquí también. Novedades en el caso de un trabajador arrocero que fue perjudicado por sustancias químicas mientras desempeñaba su labor años atrás. Caso que hemos venido siguiendo con atención en TV Ciudad. Adelanta su informe Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Tincho, así es. Vamos a estar hablando del caso de Julio de los Santos, este ex trabajador rural que en este momento se encuentra en un proceso de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como informamos hace unos días nada más, hace unas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en primera instancia su denuncia y comienza a analizarla. Es por eso que hoy le vamos a dedicar unos minutos a entender cuál es el comprometido estado de salud de Julio de los Santos, qué efecto han tenido los agrotóxicos en su cuerpo y también las últimas y lamentables noticias con respecto a la afectación de su cuerpo y en concreto de su piel, producto de este trabajo tan cercano con los agrotóxicos. En las últimas horas se conoció mucha información, por lo menos 2 informes sobre distintas situaciones por las que atraviesan niñez y adolescencia en Uruguay. Por un lado tendremos a Margarita Fraga, que es integrante del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, comentando datos justamente de ese informe presentado ayer por el CONAPES. Y por otro lado tendremos a Francisco Benavides, representante de UNICEF en Uruguay, comentando datos de otro informe vinculado al uso que hacen de Internet niñas, niños y adolescentes. Hay una interacción con los padres o con los docentes adecuada, esto permite que por un lado se aprenda mejor y por otro lado se les proteja de cualquier situación incómoda o no adecuada para las edades de los chicos. El maltrato es una cuestión de que sí habla de una humillación, de una situación muy compleja con respecto a cómo se siente un niño cuando el poder absoluto de otro lo golpea o lo pone en penitencias exageradas o, bueno. En un abuso el poder es mucho mayor, porque además el niño no necesariamente sabe de sexualidad todo lo que tiene que saber. Vamos al desarrollo de la información con nuestro tema de portada, esto que despertó tanta polémica en el día de hoy. El presidente Luis Lacalle Pou increpó al intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, durante una actividad empresarial en la localidad de Progreso. Claro, lo cuestionó por recientes declaraciones públicas hechas por Orsi. El presidente hizo referencia a las declaraciones de Orsi de días atrás en las que afirmó que sorprende que el relato del narcotraficante Sebastián Marcet coincida casi 100% con el del gobierno nacional. Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, en serio. No, pero la mafia no puedes hablar de cosas así. No, te lo digo. No. Si queremos tener una buena relación, trata de cuidarlo. No sabe que me puedes hablar. No, sí, pero no, pero lo dice públicamente. Yo lo digo públicamente también. Vamos a parar un poquito el tono. Y para Orsi, el que estuvo fuera de tono fue Lacalle Pou. Aseguró que la actitud que tuvo el presidente no se condice con su investidura. En primer lugar, sentí y siento mucha vergüenza por lo que pasó y le quiero pedir las disculpas a los empresarios, a los periodistas y a la población que estaba ahí, porque totalmente fuera de tono las palabras del presidente, no están a la altura de lo que estamos hoy presenciando acá y bueno, la vergüenza, el pedido de disculpas y la convicción de que nada ni nadie va a callarme lo que yo pienso y siento. Por supuesto que no. No está a la altura de lo que está pasando acá hoy. Esas cosas se pueden
se pueden hablar en privado o se puede convocar una reunión. ¿Qué le dijo? El tema del tono más que nada, más de lo que dijo. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, me sorprendió, me sorprende el tono y me preocupa el tono del presidente. Es un tono que no corresponde para la investidura, ¿verdad? Y adelante de un público que no tenía nada que ver. Estaba hablando de empresarios, hablando de gente que venía con todo el optimismo de una fiesta y no corresponde. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le recomendó al presidente Lacalle Pou mirar a la interna de su partido en lugar de increpar a Orsi. Dijo incluso que en la bancada oficialista a nivel del Senado ha habido procedimientos que lindan con el abuso. El presidente en este caso yo creo que está equivocado. Ellos cometieron errores garrafales en el caso de Marcet, rompieron un documento público, un expediente, pidió un ministro a una subsecretaria que perdiera el celular. Yo no sé cómo tenemos que explicar nosotros, si es el gobierno que tiene que explicar por qué tanto dislate, por qué tanto disparate, por qué se entregó el pasaporte en tan poco tiempo, por qué no se tomó la recomendación que daban nuestros funcionarios en Emiratos Árabes de dar el pasaporte luego de que Marcet estuviera liberado. Y estos disparates y estos dislates hasta ahora no han tenido explicación del gobierno y son casos graves. Es un caso que Uruguay no tiene precedentes, como tampoco se ha dado una explicación clara de por qué quien iba a ver a Astesiano a Torre Ejecutiva no se lo documentaba a la entrada. Hasta ahora no sabemos que hayan hecho una investigación administrativa. Estaban coincidiendo dos puntos de vista y cualquiera que haya visto la entrevista a Marcet y visto lo que ha dicho el gobierno, se parecían. Entonces no veo dónde puede estar la ofensa y mucho menos el mal modo. De repente Lacalle debería destinar un rato del tiempo para hablar con algunos senadores de su partido que efectivamente tienen falta de respeto, mal modo, mal manejo en el Senado de la República e incluso procedimientos que lindan con el abuso. Hubo otras reacciones a nivel del sistema político. Sí, la intendenta de Montevideo, por ejemplo, legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional, salieron al cruce de lo que dijo el presidente de la República y lo que respondió Orsi. Repasamos algunas de las cosas que dijeron. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue consultada por este episodio y respondió brevemente. Sobre mi querido compañero Yamandú, yo no tengo ninguna opinión que emitir porque además, ni con él ni con nadie me comunico por los medios. Pero lo que sí tengo una opinión para emitir es sobre el comentario del presidente. Creo que hay cosas más importantes que un presidente tiene que hacer que andar fijándose en modales sí, modales no de otros políticos. Hay toda una realidad que lo demanda y esa es la que tiene que atender. Es eso lo que tengo para decir. Desde la oposición, varios y varias dirigentes y legisladoras y legisladores salieron al cruce del cuestionamiento del presidente y al intendente de Canelones. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que pertenece al mismo sector de Orsi, publicó en su cuenta de la red X que la cultura de la prepotencia no funciona con ellos y que debería poner ojo en los suyos. De un presidente uno espera respeto, diálogo, que acepte las críticas, tanto como los halagos. En fin, que esté a la altura de las circunstancias, como Yamandú. Mientras, desde el Partido Nacional, también de su sector, la senadora Graciela Bianchi publicó que el presidente Luis Lacalle Pou tiene demasiada paciencia y soporta estoicamente todo tipo de agravios y acusaciones de dirigentes del FAPIT. Se cansó como nos cansamos todos. ¿Viste cómo hice bien en no ir al obelisco? Basta de hipocresías. Por su parte, el senador nacionalista Sebastián da Silva, muy activo en redes sociales, publicó minutos después de los hechos. Enhorabuena, no se tolera más la suspicacia como forma de hacer política. Nada corroe más las relaciones que cambiar el tono y el contenido en los ámbitos privados para después ser crocante, con la barra de amanuenses. Es mejor ser auténtico y tener coraje. El edil Diego Rodríguez del Partido Nacional también publicó en X. Muy bien, presidente Luis Lacalle Pou, poniéndole los puntos sobre las íes al atrevido de Orsi. Los blancos no nos callamos nada. Bueno, ahora cambiamos de asunto. Les contamos que en el marco del mes de los derechos de las personas con discapacidad, la Intendencia de Montevideo lanzó una APP para personas con discapacidad que tengan automóvil y también la incorporación de nuevos ómnibus accesibles. Sí, se dijo que estos anuncios, desde la Intendencia, se dijo que fueron realizados desde una perspectiva social y también apostando a la integración.
Los anuncios realizados en la Intendencia de Montevideo fueron definidos y trabajados con el Consejo de Participación para la Discapacidad, con empresas de transporte y con trabajadores y trabajadoras. El primero consiste en una aplicación que desarrolló la Intendencia, enviando un mensaje a través del 0900-019-500 con la palabra estacionamiento SDI. Quienes utilizan vehículos para personas con discapacidad pueden observar dónde se encuentran lugares disponibles en el centro de Montevideo, la zona más congestionada de la ciudad. Por otro lado, se anunció que se ampliará la flota de ómnibus con piso bajo del transporte colectivo. El tercero es el haber confeccionado en conjunto con empresas y trabajadores del transporte un protocolo sobre el buen uso del transporte cuando se trata de personas con discapacidad. Este protocolo que está escrito lo que establece son responsabilidades, deberes, derechos, o sea, ordena la cancha, que es algo que faltaba, y bueno, marca quién es responsable de cada cosa. Y lo otro es la liberación de 30 chapas adicionales para taxis con discapacidad, con preferencia para los eléctricos, porque son más económicas las chapas. Hemos liberado también en estas chapas que haya posibilidad que no tengan un lugar para discapacidad, sino que tengan dos, porque muchas veces dos personas, una pareja o dos personas, dos familiares o dos amigos quieren viajar en un taxi y eso no es posible. Bueno, hemos liberado esa posibilidad y también muy importante, se queda la Intendencia con el derecho a usufructuar 30 viajes por mes en cada uno de estos taxis. Ahora cambiamos de tema, vamos a contarles que 3 edificios vinculados a la comunidad judía, ubicados aquí en Montevideo, recibieron amenazas de bomba en esta jornada y en todos los casos se comprobó que se trataba de falsas alarmas. El presidente del Comité Central Israelita del Uruguay lamentó los hechos y se refirió a las agresiones que históricamente sufrió su comunidad. En el día de hoy hemos recibido varias amenazas de bomba con dichos tremendamente agresivos contra la colectividad judía acá en el Uruguay. De manera que hay gente que está importando el conflicto a un país maravilloso como el Uruguay, en donde no tenemos por qué estar viviendo eso. Lo digo con dolor como uruguayo. Varios edificios de la colectividad judía fueron revisados con el servicio antibombas de perros, el refuerzo policial, mejor dicho, el servicio policial fue reforzado. Nosotros los judíos aprendimos a creer en las amenazas, las tomamos en serio. Por suerte fueron falsas alarmas, pero eso no hace que tengamos que estar con la guardia bien en alto. Fue a través de un mail que llegó a las 3 de la mañana. Imaginamos que esto no es de acá porque el español que se usó se notaba que era como de Google Translator, alguna cosa de esas, probablemente venga de otro país lejano. Está en manos de la policía, confiamos plenamente en que puedan y esperamos que puedan detectar de dónde es la IP. Pero repito, nosotros aprendimos a creer en las amenazas y es por eso que no hacemos oído sordo a eso, inmediatamente denunciamos ante la policía. Bueno, a propósito de este tema, de estas 3 amenazas que se recibieron en la tarde de hoy, desde el Ministerio del Interior nos confirmaron que existieron esas amenazas, que lo tiene Cibercrimen e Inteligencia y que era en realidad una amenaza que iba hacia Argentina y de rebote llegó a Uruguay y entonces se activó el protocolo para investigarlo. Bien, cerramos ese tema y ahora les comentamos que este domingo a las 18 horas, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos realizará en el Memorial del Cerro un acto vinculado a una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Habrá un espectáculo artístico y se leerá una proclama que hará referencia a la falta de información sobre el paradero de los restos de las personas detenidas desaparecidas en Uruguay por el terrorismo de Estado. La organización considera que la búsqueda está estancada y que es necesario acceder a los archivos generados durante la última dictadura cívico-militar. Pese a esto, el colectivo expresó satisfacción debido al avance registrado en el banco genético, en el que familiares de personas que permanecen desaparecidas han aportado muestras para su comparación genética. Sin embargo, por el momento, el análisis genético no permitió identificar los restos hallados el 6 de junio de este año en el batallón 14 de Toledo. Si bien se obtuvo un perfil genético de la víctima a partir de las muestras enviadas desde Uruguay, los datos no mostraron coincidencias significativas con ninguna de las muestras de familiares en poder del laboratorio
laboratorio del equipo argentino de antropología forense. Tema absolutamente vinculado. Les contamos que el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo continúa con los trabajos de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas desde los tiempos del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en Argentina. La tarea implica recabar información documental de organismos públicos y privados de ambos países y buscar testimonios que puedan aportar nuevos datos. El equipo de investigadores descubrió información sobre el destino de Jorge Pedreira Brun, desaparecido en Argentina en 1978 y cuyos restos fueron enterrados como NN en el cementerio bonaerense de Granburg. En ese caso había información apócrifa y ocultamiento de datos sobre el destino de esta persona. Y ahí hay una lucha contra el tiempo, porque bueno, hay mucha gente de la época que ha fallecido. Y gente que está en otras situaciones, muchas también imposibilitadas de hablar por problemas de salud, pero rascando de alguna manera es como se llega muchas veces a conseguir a esas personas y después, lograr que hablen y eventualmente que lo que cuenten pueda ser pertinente para la investigación. El equipo de investigadores considera como muy probable que en el cementerio de Granburg haya restos de otras personas detenidas desaparecidas uruguayas y argentinas. Con los adelantos tecnológicos es posible avanzar en su identificación. El cementerio de Granburg fue un cementerio destinado, que fue cementerio antes de ese cementerio, me explico. Había un terreno baldío al cual acudían militares a enterrar personas antes de que fuera cementerio. Los vecinos son los que denuncian allí a los familiares en su momento, principios de los años 80, de que ahí hubo enterramientos incluso antes de que eso se transformara en el cementerio de Granburg. Y así es como se inicia todo un proceso para una denuncia penal. Así como Pedreira Brun desapareció en esa zona, hay otros desaparecidos argentinos y también uruguayos en la zona. Esto no quiere decir que estén ahí, pero quiere decir que es una línea de investigación que se puede seguir. Ahora sí cambiamos de tema. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que en el Hospital del Cerro no se puede atender o hacer 2 cirugías graves al mismo tiempo. ACE está realizando una investigación administrativa interna debido al fallecimiento de un joven que llegó baleado al Hospital del Cerro, donde no se lo intervino, se lo derivó al Hospital de Clínicas y allí falleció. En el momento que cayó este paciente había otra situación de emergencia de altísima mortalidad en el cual el equipo estaba trabajando dentro. De igual manera, el cirujano sale, evalúa al paciente, que en ese momento estaba estable, y obviamente esa cirugía que estaban realizando son cirugía de horas, como mínimo es una cirugía de 3 horas de duración. Pide que el paciente sea derivado. Y ahí empieza a ocurrir el tema de la derivación, se comunica a la central de ACE con lo que es el Hospital Maciel y después termina siendo el paciente para el Hospital de Clínicas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en este momento, que eso lo está llevando adelante la Gerencia General, es un cuadro, es una investigación, ¿verdad? De todos los casos, esto queda siempre grabado todo hoy en día en ACE lo que se hace. Nuestras centrales telefónicas ya graba, no es como se hacía antes a papel, ahora y con declaraciones. Se está viendo todo el proceso para ver si hubo algún tipo si hubo alguna alteración en alguno de los pasos. Lo más importante para que no vuelva a pasar. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. El Parque Tecnológico Industrial del Cerro celebra aniversario. Allí está Diego Martini, otro de los móviles de MBD Noticias en la jornada de hoy. Adelante, Diego. Así es, compañeros, volvemos entonces acá a la zona del Cerro en la celebración de los 25 años del PTI, que está a unos metros más acá de donde estamos. Reconocida estructura acá en la zona del Cerro, reconocida estructura de la ciudad, donde funcionaba el viejo frigorífico Artigas, que funcionó hasta 1992, y luego en 1998, tras varios estudios, es que se conforma lo que es el PTI, que es un lugar histórico para el barrio en estos 25 años por todo el desarrollo que ha permitido. Y para hablar de eso estamos con Guillermo González, presidente de la Comisión Administradora del PTI. Guillermo, bueno, ¿qué significa el centro para el barrio? ¿Qué ha significado en estos 25 años? Bueno, el Parque Tecnológico Industrial, como ustedes lo saben, es de la Intendencia de Montevideo, propiedad de la Intendencia de Montevideo. Y ha significado el poder estar en la Villa Obrera, en una villa industrial, histórica,
de fines del siglo XIX y todo el siglo XX, asociado a la matriz productiva industrial del país, poder, la infraestructura que estaba asociada al frigorífico, poder acondicionarla en estos 25 años y poder reconvertirla en un parque industrial y tecnológico, donde hay actualmente 56 empresas, en el entorno de 15 emprendimientos, que nuclea más de 1000 trabajadores de empleo directo y que hay toda una vinculación con la academia, sobre todo con la Universidad de la República y el programa APES y con el Polo Tecnológico Educativo de la UTU, que permite también vincular la generación de capacidad, habilidades de formación en educación pública, de bachillerato y de carreras terciarias a nivel público. Guillermo, nace en el 98 también como respuesta a una demanda y una necesidad que tenía laboralmente el barrio. Este barrio en realidad tiene los indicadores de desigualdad actuales producto de esa desindustrialización, del cierre de esas grandes fábricas. Acá se conoce por los 3 frigoríficos más importantes, el Nacional, el Suizo y el Artigas, donde está el PTI, pero en realidad había industria naviera, pesquera, textiles, química, curtiembre, o sea, era una representación de la matriz productiva vinculada al mundo del conocimiento, de los saberes de los trabajadores y al mundo de la tecnología y al mundo laboral. Producto de esa desindustrialización es que hoy tenemos esos indicadores y bueno, el Parque Tecnológico Industrial pretende ser un instrumento de desarrollo, de inclusión social y de ayudar a la transformación territorial, tratando de romper esa brecha de desigualdad existente en el territorio. Y hoy estamos festejando porque se nos viene una nueva etapa de un proyecto que parques industriales y tecnológicos hay muchos en el mundo. Públicos, muy pocos. De propiedad del gobierno departamental, en este caso la Intendencia de Montevideo, muy poco. Y a su vez, en su comisión administradora, que tenga a los trabajadores organizados a través del PCDT, a las empresas y emprendimientos organizados y a la Universidad de la República, me debería decir, por lo menos no conozco ninguno y si hay deben ser muy pocos contados con los dedos de la mano. Y eso lo hace también diferente, producto de decisiones de política departamental de hace 25 años atrás, ¿no? Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias y bueno, esperemos hoy que sea una fiesta, sobre todo para esta barriada, para este territorio que se lo merece y que la verdad que la Villa del Cerro, la Villa Comópolis, la Villa Obrera, hoy va a celebrar con un espectáculo de mucha dignidad, donde va a actuar todo el elenco de la Filarmónica, los 100 integrantes de la Filarmónica, con 3 cantantes de tango mujeres y con la Urbanova Carrero, que va a ser un espectáculo y una fiesta a partir de las 20:30, que tenemos las entradas agotadas, por suerte, gratis, pero que había que retirarlas por Ticantel. Bueno, y para los que no pueden venir, porque las entradas están agotadas, recordemos que de las 21 horas, transmisión desde TV Ciudad, en vivo, desde acá del PTI, ya lo decía Guillermo, con todas esas actuaciones fenomenales en una noche que pinta preciosa acá en el oeste de Montevideo. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Gracias, Diego y equipo. Cambiamos de tema porque el lunes comenzarán las inscripciones para primer año en todas las escuelas del país, pensando en los cursos de 2024, y se va a abrir el segundo periodo de inscripción para educación inicial también en todos los centros públicos. Las inscripciones en escuelas de tiempo completo u horario extendido de Montevideo se podrán agendar a través de la página web de ANEP. A partir del lunes comienzan las inscripciones, es el primer periodo de inscripción para los niños de primer año, es un segundo periodo de inscripción para los niños de educación inicial. Es importante decir que quienes se inscriben son los alumnos que ingresan por primera vez a la institución, sea a una escuela o sea a un jardín de infantes. ¿Por qué aclaro esto? Porque los niños que cursaron 5 años en una escuela no necesitan inscribirse para primer año, pasa automáticamente. Quienes se inscriben son aquellos alumnos a primer año que ingresan por primera vez a la escuela, ya sea porque egresan de un colegio privado o de un jardín de infantes. En las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, o sea, las que tienen una extensión del tiempo pedagógico de Montevideo, como ha habido mucha demanda y en años anteriores esto ha generado que los padres tengan que pasar la noche, se implementó la agenda web. Entonces, el papá no tiene que ir a hacer cola a estas instituciones, sino que en realidad tiene que ingresar al link que hay en la página y en el sistema Gurí, se agenda y le dan día y hora para ser atendido.
Hoy inicia Congreso del Frente Amplio. Volvemos al Palacio Peñarol, contador Gastón Guelfi. Allí está pronto Martín Duarte. Adelante, Martín. Martín, muchas gracias. Bueno, está comenzando la parte artística en este homenaje a Tabaré Vázquez a propósito del comienzo de este octavo Congreso Extraordinario del Frente Amplio. Decíamos hace un ratito, el trabajo de este fin de semana. Hoy se va a abocar específicamente a este homenaje a Tabaré Vázquez, el contenido artístico, está la presencia de los 4 precandidatos del Frente Amplio que van a ser de alguna forma reafirmados en este fin de semana, pero el fin de semana va a haber mesas de trabajo donde se va a estar trabajando sobre la base programática que aprobó el plenario y que va a salir a propósito de lo que van a ser las instancias en este fin de semana. En la jornada de hoy, el intendente de Canelones y precandidato, Yamandú Orsi, se refirió al mapeo que vienen marcando las distintas encuestas de intención del voto, que le dan una ventaja frente al resto de los precandidatos. Él señaló que es una fotografía del momento, pero que todavía la campaña electoral no comenzó, y se refirió también a una posible fórmula que pueda salir de la votación de las internas, ya pensando en el año que viene. En ese sentido dijo que le encantaría trabajar con Carolina Cose. El intendente Yamandú Orsi sostuvo que dejará la comuna de Canelones a principios de febrero para dedicarse a la campaña electoral. En rueda de prensa fue consultado sobre las encuestas que lo muestran como favorito en la interna Frente Amplista. Como una foto del momento, que es importante, pero la campaña todavía no empezó. Orsi sostuvo que si bien la fuerza política decidirá en última instancia la fórmula presidencial, pero que en el marco de la definición de paridad le gustaría trabajar con la actual intendenta de Montevideo y precandidata Carolina Cose. Se verá y el Frente lo va a resolver. Si fuera cualquiera de los 4 compañeros, pero hay un tema también de la paridad, y la pregunta siempre es Carolina y Yamandú. Me encantaría trabajar junto a Carolina en esa tarea. El año pasado, 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes escolarizados de Uruguay se conectaron diariamente a Internet desde sus casas y 7 de cada 10 lo hicieron con igual frecuencia desde su centro de estudios. Esto quedó en evidencia a partir de la publicación del estudio Kids Online, que se orienta a justamente acumular evidencia con respecto al uso de Internet que hacen niños, niñas y adolescentes en Uruguay y el resto del mundo. Dentro de los 17 datos presentados como hallazgos, también se destaca que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes declararon aprender algo nuevo semanalmente en la web. 3 de cada 10, además, declararon haberse encontrado al menos una vez cara a cara con personas que conocieron por Internet. La amplia mayoría fueron personas de su misma edad y solamente 2% declaró haberse encontrado con personas adultas. Con respecto a los riesgos de Internet, 1 de cada 3 personas consultadas respondieron, siendo menores, haber sufrido episodios negativos. Cerca de la cuarta parte de las y los adolescentes que cursan educación media además, contestaron haber recibido mensajes con contenido sexual, mientras que la 10ª parte contestó haber enviado mensajes similares. El trabajo también refleja que niñas, niños y adolescentes abordan los episodios negativos principalmente con pares, aunque también lo hacen en buena medida con padres y madres. Las diferencias por género se aprecian en el tipo de uso de Internet, en los episodios negativos sufridos e incluso en el rol de padres y madres, ya que estas últimas tienen más información sobre el uso de la web hecho por sus hijos e hijas. Francisco Benavides, representante de UNICEF en Uruguay, destacó el rol de las familias y del sistema educativo. En general, la experiencia digital es positiva. Es un espacio donde se aprenden cosas nuevas, donde se permite un entretenimiento correcto y donde también hay mucha interacción conveniente. Lo que también nos dice el estudio es que cuando hay una interacción con los padres o con los docentes adecuada, esto permite que por un lado se aprenda mejor y por otro lado se les proteja de cualquier situación incómoda o no adecuada para las edades de los chicos. Cambiando de tema, de todos modos más sobre infancia y adolescencia, porque la psicóloga Margarita Fraga, integrante del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES, dijo que la explotación sexual tiene consecuencias peores que el abuso sexual a esas edades. Según Fraga, la mayoría de las denuncias son de niñas y adolescentes mujeres. El maltrato es una cuestión de que sí habla de una humillación, de una situación muy compleja con respecto a
cómo se siente un niño cuando el poder absoluto de otro lo golpea o lo pone en penitencias exageradas o, bueno. En un abuso el poder es mucho mayor, porque además el niño no necesariamente sabe de sexualidad todo lo que tiene que saber. Entonces es como una cuestión muchísimo más invasiva, aunque no se llegue a una violación, es mucho más invasivo porque estás hablando de algo de que le pasa al niño, no sabe qué le pasa y no puede unirlo a sus conocimientos. En el abuso sexual hay una cuestión de poder y de poner al otro como al niño, en este caso como un objeto, o niños y adolescentes. Por otra parte, la explotación tiene otra cuestión, pues es una mercancía. Fraga destacó el trabajo de los CAIF en la detección de casos de explotación y abuso en forma temprana, lo que permite abordar estas situaciones en niños cada vez más chicos. En mi clínica aparecieron niños muy pequeñitos de 2 años y diciendo, me tocaron en tal lado, lo dicen, se señalan, se muestran, cosa que a mí me llamó la atención porque no era algo que se veía mucho, en general en más grandes sí, pero no en tan chicos. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar o a contar sobre los avances de un caso del que ya nos ha estado hablando. De un trabajador llamado Julio de los Santos que sufrió las consecuencias del uso de sustancias tóxicas en su tarea rural. Adelante, Juli. Gracias, compañeros. Así es, este trabajador rural o ex trabajador rural en realidad ya jubilado a tempranísima edad por su discapacidad asociada a las diversas enfermedades que tiene, justamente por haber estado en contacto con agrotóxicos en una empresa que se llama Arrozal 33, justamente cerca de Vergara, en el departamento de 33. Una empresa que trabaja directamente con algunos químicos que, según ha denunciado ya más de una vez el Sindicato de Trabajadores Rurales y Afines, están dentro de los límites, o sea, por fuera de los límites de lo permitido y lo habilitado. No solamente en el tipo de tóxicos que utilizan, el tipo de veneno que utilizan, sino también en algunas directrices que hay con respecto a su uso. Volviendo al caso de Julio, como les decía, Julio estuvo unos años trabajando allí, luego de una vida de ser trabajador rural y haber estado ya expuesto a este trabajo duro, es decir, trabajo con la maquinaria, que es bastante duro, pero al poco tiempo de estar en contacto directo con estos agrotóxicos empieza a enfermar gravemente y, según determinaron los médicos que lo tratan y que lo vienen tratando hace varios años, lo que tiene Julio en este momento, entre una serie de complicaciones que vamos a profundizar más adelante, es una neumonitis por hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos, químicos y polvo orgánico. Julio salió de la zona en la que vivía dentro de Arrozal 33 gracias a una gestión de la Institución Nacional de Derechos Humanos que, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hace unos años ya le dieron a él y a su familia, que todos vivían dentro de Arrozal 33, expuestos evidentemente a estas condiciones ambientales graves, una casa en Ciudad del Plata y bueno, allí es donde están hace mucho tiempo con algunos vaivenes bastante graves en cuanto a la salud. Julio decidió llevar su caso a la justicia. ¿Cuál fue su periplo? Bueno, así es una buena definición, Nati, porque hace más de 4 años que están en idas y vueltas vinculadas a la justicia. Estuvo presente en un caso en el que demandó a esta empresa por, evidentemente, por la mal utilización de las herramientas, por no tener los implementos de seguridad necesarios en cuanto a la vestimenta y demás, que le provocaron esta enfermedad que se pudo constatar además cuando le quitaron de sus pulmones polvillo de arroz, ¿no? Entonces, eso es lo que él intentó demostrar en la justicia. Fue un juicio muy complicado, hubo un cambio de jueza, la actitud de la empresa, incluso con respecto a los medios de comunicación, ha sido bastante compleja. Y luego de estos 3 años en los que se analizaron con diversas pericias, ninguna pericia médica, ni siquiera la contratada por la empresa, negó que pueda ser los agrotóxicos el motivo de su enfermedad. Finalmente la jueza
falló a favor de Julio de los Santos. Esto fue hace ya casi un año y señaló que la jueza estableció que las pruebas analizadas permitían concluir que existieron actos y omisiones de la empresa demandada que implicaron el incumplimiento de normas de seguridad y prevención, y también dijo que la enfermedad de Julio fue justamente por la exposición a factores contaminantes de naturaleza agroquímica o biológica durante el tiempo que trabajó en el Rosal 33. La empresa apeló este fallo, lo llevó al Tribunal de Apelaciones de Trabajo y en 27 días este Tribunal de Apelaciones descartó la sentencia que a esta jueza le llevó 3 años elaborar. Y a partir de ese descarte, el caso fue a la Suprema Corte de Justicia, motivado justamente por los abogados de Julio, y la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la empresa. Es por eso que ahora están en la órbita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más precisamente de la comisión que estudia los casos que pueden llegar a ir a esta Corte, y como nos enteramos hace unos días, bueno, el Estado uruguayo ya fue notificado de que la comisión aceptó en primera instancia este caso. Así que quizás podamos estar ante un evento importantísimo en lo que tiene que ver con la justicia de nuestro país. Si les parece, vamos a escuchar a Julio de los Santos explicar por qué deciden llevar a lo internacional a este juicio y cuáles son las condiciones vinculadas a la empresa y a la justicia de este momento. Ganando la primera instancia como la gané, después le dieron a favor de la empresa, habiendo 3 peritajes médicos y un montón de médicos a favor, ¿no? Los jueces decidieron lo que ellos quisieron. Ahora estoy esperando a ver qué va a pasar, cuánto tiempo va a llevar, si puedo llegar al tiempo que va a llevar todo este proceso de juicio, ¿no? Con mi estado de salud no sé si llego o no llego, pues ya llego perdido el 75% de la pulmonía. Hay que ver si Dios me da fuerza para llegar a ver este juicio terminado o ganarlo, ¿no? Y una esperanza para todos los uruguayos, ¿no? Que no nos sigan contaminando de la manera que nos contaminan, ¿no? Hay muchas declaraciones, hasta del gerente general, que hasta él declaró que yo sí cortaba los tanques de lisofate y los soldaba, y cortaba los de plástico, hacíamos pase de agua. Entonces hay algo que no entiendo ahí, ¿viste? La empresa a mí me debe 3 años de licencia y de aguinaldo. El ministerio lo intimó y ellos dijeron que no me iban a pagar, hasta el día de hoy no los cobré. Y ya no hay manera, le hemos llamado a la empresa para ver si me pagan, hemos buscado todas las vueltas a todos lados para ver si me pagan y no me quieren pagar. Lo intimó el Ministerio de Ciudad de Plata, lo intimó el BPS y no me lo pagaron. Ya va por 1 año y pico que me dieron jubilación rural, pero ellos no me quieren pagar mis licencias ni mi vacacional, que son 3 años que me deben. ¿Y cómo están viviendo Julio y su familia en este momento? Bueno, como les decía anteriormente, están en esta casa en Ciudad del Plata. Susana, que es la esposa de Julio, también está enferma en este momento con 9 tumores alrededor del hígado, una zona en la que estudios en Argentina comprobaron que la exposición a agrotóxicos, a veneno, genera justamente este tipo de tumores en esa zona en las mujeres. Está esperando un trasplante desde hace ya bastante tiempo. Ambos están en su edad tan joven, entre 40 y 50 años, con una jubilación rural, y viven con 2 hijas. Están en una situación económica muy complicada, justamente porque no pueden trabajar, porque están ambos enfermos y deben cuidarse mutuamente, y porque esta jubilación la tienen que utilizar además para comprar esa gran cantidad de medicación y para los traslados, por ejemplo, para ir al hospital, a las consultas médicas. En este momento no cuentan con un vehículo, por ejemplo, para poder ir al hospital, y tienen que tomarse 2 ómnibus con la máquina de oxígeno de la cual depende Julio las 24 horas del día para sobrevivir. Le estuvimos consultando justamente sobre algunas condiciones que tienen que ver con sus salarios, sus jubilaciones y las necesidades que tienen. Si vamos a sumarnos, nos da lo que ganamos entre medicación y gastos para el hospital, y las dietas que me mandaron, que no las puedo hacer. Pues no las puedo hacer porque es imposible. ¿Tienes restricción también de alimentación? Sí, tengo restricción de alimentación.
pero no lo puedo hacer. Ya el médico me dijo muchas veces, ya hablé con él, le digo, no tengo dónde sacarlo para poder hacer la dieta. Aparte me vino diabetes también, tengo que hacer un régimen de alimentación, tampoco lo puedo hacer. Entonces siempre, aparte de tener tantas enfermedades con tanto veneno que me afectó, ya tengo el corazón, tengo el hígado, tengo los pulmones, tengo los huesos, la sangre, ahora que hipertenso, me vino diabetes, todo eso se necesita una de alimentación, pero yo no la puedo hacer, no me da. Aparte somos 4 para comer con 2 sueldos, jubilación rural, ¿no? Y antes de despedirme, compañeros, les quería comentar que el 15 de diciembre a las 18 horas, en la esquina en Guayabos y Jackson, vieron que hay una plazoleta bastante pequeña allí, va a haber un festival que se llama Todos por Julio, bajo la consigna que la solidaridad le gana a la injusticia del Estado uruguayo, justamente para colaborar con esta familia que, como escuchábamos recién, tiene diversas necesidades en cuanto a la supervivencia, pero también en cuanto a las necesidades médicas. Va a haber artistas en vivo, una cantina solidaria, se van a estar recibiendo alimentos no perecederos y hay un bono colaboración de 150 pesos y esto lo está en este momento apoyando la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Así Evitamos la fecha de la sí, actividad. es el 15 de diciembre Bien. a las 18 horas en Jackson y Guayabos. Gracias, Juli. No, gracias a ustedes. Bueno, cambiamos de tema y les contamos que la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca detectó 8 casos positivos de encefalitis equina en el oeste del territorio nacional. Y en función de los informes epidemiológicos que recibió, también dispuso medidas para evitar la propagación. Los casos están ubicados en los departamentos de Artigas, Durazno, Paysandú, Río Negro, Salto, Soriano y Tacuarembó. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió restringir los movimientos de equinos de los predios donde haya animales de la especie con sintomatología compatible con encefalitis equina por 30 días a partir del día del hallazgo. Los predios quedarán bajo vigilancia epidemiológica del Servicio Ganadero zonal o local. También se recomienda la vacunación contra la encefalitis equina en los predios anteriormente mencionados y el uso de repelente contra insectos en toda la tropa y de las personas que se encuentren en el establecimiento. El Servicio Ganadero Local o zonal autorizará los movimientos en los predios con casos de encefalitis de aquellos equinos que cuenten con certificado sanitario particular emitido por un veterinario de libre ejercicio, donde conste que fueron vacunados al menos 15 días previos a la fecha de embarque y que no presenten sintomatología nerviosa y temperatura elevada. La Dirección General de Servicios Ganaderos autorizará las concentraciones de equinos siempre que cuenten con la presencia de un veterinario de libre ejercicio. El profesional deberá certificar que los animales no presentan sintomatología nerviosa y temperatura elevada al momento de ingresar al evento. Se solicita a los productores o propietarios que ante cualquier sospecha de equinos con sintomatología nerviosa den aviso a su veterinario o a los servicios ganaderos de su localidad. Y ahora segmento semi-internacional, Sí. porque el presidente argentino Alberto Fernández, ya en sus últimas horas de mandato, últimos días en realidad, reconoció que se comunicó con el gobierno de China para evitar que China avanzara hacia un tratado de libre comercio con Uruguay. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó esa actitud y marcó diferencias entre su fuerza política y la línea del actual gobierno argentino. Yo no sé cómo hacen coincidir al peronismo o al kirchnerismo con el Frente Amplio. Yo, en mi cabeza, no coinciden. Yo dije no, ¿no es de izquierda el peronismo? Yo creo que tiene izquierda, tiene derecho y tiene derecha y tiene centro. ¿Y Alberto Fernández? Y Alberto Fernández no sé cómo se define él. Sé que no ha tenido una política adecuada, un gobierno que durante sus políticas lleva 40% de pobreza y 140% de inflación, daña a los sectores más populares. Cualquiera que haya actuado en la actividad sindical sabe que el peor impuesto que hay para un trabajador es una inflación alta. A la filosofía política hay que acompañarla con actos de acción política. El Frente Amplio llegó al gobierno precisamente con 40% de pobreza, la misma que hoy tiene Argentina, y con 56% de pobreza infantil. Y cuando abandonó el gobierno, el Frente Amplio lo había dejado con 8% de pobreza, es decir, había bajado 32 puntos la pobreza y había bajado la pobreza infantil a 17, es decir, más de 40 puntos.
Estas son políticas que acompañan una filosofía política progresista o de izquierda. Consultado sobre las expectativas del relacionamiento de nuestro país con el nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina, señaló: Si el pueblo votó a esta persona que tiene valores que contraponen a la democracia, lo eligió el pueblo. También hay que entender que la elección era entre un país que estaba en 40% de pobreza y 140% de inflación y alguien que proponía cosas muy alocadas, pero que no venía del mundo de la política. Y muchas veces esto lleva a confusiones. Ojalá la Argentina no lo termine pagando con peores condiciones que las actuales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de Alberto Fernández porque hoy se despidió de la presidencia, bueno, agradeciendo a todos los que lo habían apoyado y ayudado, y atribuyó la situación actual económica argentina a, bueno, la herencia que dejó el expresidente Mauricio Macri, particularmente el controvertido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, se está preparando todo para la asunción de Javier Milei en medio de nombramientos de último momento, de reuniones y también de expectativas para ver cómo van a afectar las primeras medidas económicas que ya se ha anunciado serán relacionadas con un ajuste fiscal ortodoxo, y eso quiere decir muchas cosas en Argentina. Mientras tanto, también un aspecto que tiene que ver con las presencias ha sido muy marcado en las últimas horas para la asunción de Milei el próximo domingo. El mandatario electo de Argentina, Javier Milei, se reunió este viernes en Buenos Aires con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acompañado de su futura ministra de Seguridad y ex candidata Patricia Bullrich, junto a otra decena de personas, dentro de una habitación, y aunque no trascendieron detalles de la misma, se sabe que el líder ultraderechista brasileño que llegó ayer a Buenos Aires apoya plenamente al libertario. Entre los encuentros previstos por el mandatario electo está la reunión que sostendrá con el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, y un grupo de familiares de personas secuestradas por Hamás, así como con el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal. Para la asunción de Milei está planteada la presencia de varios presidentes regionales como Luis Lacalle Pou, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el salvadoreño Nayib Bukele y el mandatario chileno Gabriel Boric, mientras que una de las ausencias más notorias será la del presidente Lula da Silva, que no participará del acto y estará representado por su canciller Mauro Vieira, mientras que se descarta la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero su país estará representado por un funcionario que aún no fue confirmado. Aunque se había anunciado la presencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta no está confirmada, aunque sí se habla de la presencia extraordinaria del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o la ya confirmada del conservador presidente de Hungría, Viktor Orbán, y el rey Felipe VI de España. Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una orden de alto al fuego que había planteado Emiratos Árabes Unidos y había convocado el propio secretario general del organismo, Antonio Guterres, en una decisión inédita, por lo menos durante su mandato, y que hacía mucho tiempo no se aplicaba. Estados Unidos tiene derecho a veto como uno de los 5 integrantes que lo tiene dentro del Consejo de Seguridad. Por otra parte, hoy se generó muchísima polémica a través de unas imágenes que se viralizaron donde se mostraba a una gran cantidad de hombres palestinos desnudos, esposados en condiciones indignas, que, según Israel, están siendo investigados presuntamente por formar parte de Hamás. La resolución patrocinada por Emiratos Árabes Unidos y apoyada por varias decenas de estados constaba de apenas 9 párrafos y se producía después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invocara el miércoles el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas, una facultad del máximo responsable de la organización que no se ha usado en décadas y que exigía un alto al fuego humanitario inmediato y la liberación incondicional de todos los rehenes. En la votación de la propuesta se pronunciaron a favor 13 miembros, incluidos China y Rusia, mientras que el Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos fue el único en oponerse, pero al ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que como tales cuentan con el derecho a veto, su voto resultó ser definitivo para rechazar el documento presentado al máximo órgano de seguridad internacional.
En otro orden, Israel aseguró este viernes que busca supuestos miembros de Hamás entre los detenidos en Gaza, cuyas imágenes semidesnudos y esposados se viralizaron generando una fuerte polémica, mientras que el portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy, dijo en rueda de prensa que los detenidos son hombres en edad militar que fueron descubiertos en zonas en las que los civiles se supone que fueron evacuados. Los arrestados son interrogados para ver si son o no terroristas de Hamás, pues fueron detenidos en zonas donde combate el grupo islamista y el ejército israelí, comentó el funcionario, quien insistió en que miembros de la organización visten como civiles, utilizan a civiles para sus objetivos terroristas o usan lugares que las fuerzas israelíes han declarado zonas humanitarias en Gaza para lanzar misiles a Israel. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, hoy nos vamos rapidito, Martín, porque es un día especial en la programación de TV Ciudad. Claro, en un ratito estará la B como siempre, pero a las 21, desde el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, Valeria Tanco con Jorge Temponi van a estar a la cabeza de una transmisión en vivo y especial. Bien, algo vimos en el adelanto en estos móviles que hizo Diego Martini, así que los invitamos a seguir en la programación de este canal. Y les decimos buen fin de semana y hasta el lunes. Un fin de semana que va a estar muy lindo. Así que a disfrutar, como en el Cerro esta noche por los 25 años del PTI, sábado y domingo en las actividades que quieran al aire libre. Exacto, bueno, hasta el lunes, buen fin de semana. Que pasen bien.